Mixed conditionals. Los condicionales sí se pueden mezclar, se llaman mixed conditionals. Y la mezcla más común es la del segundo y tercera condicional, donde usamos el verbo en pasado y el verbo en presente. If you had been at the ball, you would not be feeling weary. Este tipo de condicional refleja una situación hipotética del pasado y los efectos reales del presente. No es nada extraño, puesto que la estructura es bastante común en el español. Por ejemplo, si hubiera estudiado medicina, trabajaría como médico, no como profesor. If I had studied medicine, I would work as a doctor, not as a teacher. Uso de la forma continua. La forma continua con would, you would not be feeling weary, no es el presente continuo que sería you are not feeling. También se podría decir la frase utilizando would feel. Por ejemplo, if you had been at the ball, you would not feel weary. Pero, ¿hay alguna diferencia? Claro que sí. La forma no continua implica una situación regular o constante. En cambio, al utilizar la forma continua, se enfatiza que la acción o el estado ocurre en este momento o en este periodo de tiempo actual. Se hace hincapié en la acción o el estado en sí y su continuidad. Mira en estas dos traducciones en el español. If you had been at the ball, you would not be feeling weary. If you had been at the ball, you wouldn't feel weary. En la primera fase he añadido ahora, para dar a entender que se refiere a este momento. Y en la versión alternativa, sin elemento continuo, no he puesto ahora, porque la frase en inglés implicaría sentirse cansado en general. Y eso tendría menos sentido porque es más probable que el efecto del baile sea algo más puntual o temporal. En español se usan menos en general las formas continuas, sean presente continuo, pasado continuo o cualquiera, comparado como se usan en inglés. Pero si es normal utilizar un verbo en el presente continuo, se puede adaptar para usar con otros verbos auxiliares. Por ejemplo, Messi plays for Barcelona Football Club. Messi is playing for Barcelona Football Club. El primer ejemplo sugiere que juega en el Barcelona Football Club de forma regular, permanente o a largo plazo. El uso de la forma continua en el segundo ejemplo puede significar que juega en el Fútbol Club Barcelona en ese periodo de tiempo y sugiere que su estancia en el club es más bien temporal o a corto plazo que permanente o a largo plazo. O significa que está jugando un partido en el Fútbol Club Barcelona en ese momento actual. Pongamos una situación hipotética. If Messi hadn't moved to Spain when he was young, he probably wouldn't play for Barcelona Football Club. If Messi hadn't moved to Spain when he was young, he probably wouldn't be playing for Barcelona Football Club. La primera versión se refiere más a la situación en general, es decir, que probablemente nunca jugaría en el Barcelona. Sin embargo, la segunda versión se refiere más a ahora, en este periodo de tiempo actual, o en este momento preciso mientras se ve a Messi jugar un partido. ¿Sí ven la diferencia? Hagamos otro ejemplo modificando uno de los que hemos mencionado anteriormente. If I had studied medicine, I would work as a doctor, not as a teacher. If I had studied medicine, I would be working as a doctor, not as a teacher. Otra vez, la primera versión se refiere más a la situación en general, es decir, es lo que haría. Sin embargo, la segunda versión se refiere más a ese periodo de tiempo actual o hace más hincapié en la acción de trabajar y su continuidad. Aunque la mezcla más común
es la del segundo y tercer condicional, esta no es la única. Hay otras formas de usar los condicionales mixtos, combinando los demás tiempos, como por ejemplo, If Rose had not called him, they wouldn't be going to the party together tomorrow. Aquí vemos que Rose sí lo llamó, entonces por eso van a ir juntos a la fiesta de mañana. If the television had not broken, we would watch the game this weekend. También está el verbo en presente más el verbo en pasado. If I were you, I would have bought the red dress. If the teacher were here, she would have turned on the heater this morning. También tenemos el verbo en presente más el verbo en futuro. If Bob had more time, he would attend the cooking class next week. If Fred were here, he would go with us to Colorado on Thursday. El verbo en futuro más el verbo en pasado. If they weren't traveling to France on Thursday, they would have planned to attend your birthday party. If I weren't quitting my job in 2 weeks, I would have purchased you a gift for Christmas. Verbo en futuro más el verbo en presente. If I were getting married tomorrow, I would be relaxing right now. If Dan were traveling with us to Boston in March, he would be saving money.